Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con esta clase de neurofisiología de la acupuntura. ¿Vale? En esta primera clase vamos a explicar, vamos a definir qué es la acupuntura desde esta perspectiva, porque la palabra acupuntura, pues es una palabra que viene desde los libros antiguos, desde el Huang Di Yin, y es una palabra que significa punzar con aguja, nada más, ¿vale? Pero el arte viene en los procesos fisiológicos que activamos al momento de introducir la aguja. De manera que vamos a definir la acupuntura, pero desde una perspectiva de neurofisiología, ¿ok? Miren, esta es la definición más completa que yo puedo darles eh, de la acupuntura. Yo la defino como un estímulo somatosensorial. Somato nos referimos a todas las terminales nerviosas que se encuentran en nuestra superficie corporal, en la piel, en la fascia, en los músculos, en los tendones, en los ligamentos, ¿de acuerdo? Entonces, el soma es esta parte. Y sensorial nos estamos refiriendo a todos los receptores nerviosos que se encuentran en estos tejidos. Por lo tanto, la acupuntura es un estímulo somatosensorial, ¿de acuerdo? Porque estimulamos mecanorreceptores y nociceptores. Mecanorreceptores nos referimos a receptores nerviosos que están especializados en detectar estímulos mecánicos, ¿de acuerdo? Como la presión o el estiramiento del tejido. Y los nociceptores son terminales nerviosas especializadas en la detección de lesión o dolor, ¿ok? Entonces, la acupuntura es un estímulo somatosensorial que activa mecanorreceptores y nociceptores periféricos. ¿Ok? Estos receptores modulan la actividad del sistema nervioso central. ¿A qué nos referimos con modular? Nos referimos a que alguna variable fisiológica que está aumentada la va a disminuir y si hay alguna variable fisiológica disminuida la va a aumentar. De manera que el estímulo con acupuntura lo que busca siempre es un equilibrio, a lo cual llamamos homeostasis, ¿de acuerdo? Y esto va a suceder a nivel del sistema nervioso central, ¿ok? Ahora, hay tres aspectos principales en los que la acupuntura va a efectuar estos cambios moduladores del sistema nervioso. El primero es en el circuito o los circuitos del dolor, que es uno de los campos más estudiados de la acupuntura. Sabemos que la acupuntura es muy útil para tratar el dolor agudo y el dolor crónico, y que en el dolor crónico es una excelente herramienta complementaria al tratamiento convencional para disminuir la ingesta de medicamentos para el dolor, así como para aliviar el dolor crónico. El dolor crónico neurológicamente genera cambios neuroplásticos en el cerebro, de manera que condicionan al cerebro a percibir dolor, que incluso aunque la zona lesionada haya sanado, el dolor se queda plasmado neuroplásticamente en el cerebro. Entonces, se han detectado cambios en las redes neuronales en gente con dolor crónico que lo predispone a ese dolor. Y la acupuntura lo que nos ayuda es a modular, es decir, a reorganizar esos circuitos de dolor crónico para que el paciente perciba menos dolor. Entonces, para el dolor crónico nos ofrece cambios neuroplásticos y para el dolor agudo nos ofrece mecanismos de bloqueo del dolor, de analgesia, como por ejemplo la teoría de la compuerta, que nos permite bloquear el dolor a nivel de la médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de sus virtudes.
Otro de los campos en los que la acupuntura es excelente es en la modulación autónoma, ¿ok? Con esta modulación autónoma me refiero a la modulación del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿ok? Esto nos permite modular, regular la funcionalidad de nuestros sistemas, por ejemplo, el gastrointestinal o el cardiocirculatorio, nos permite disminuir la presión arterial, la frecuencia cardíaca en casos de taquicardia, por ejemplo, nos permite disminuir el peristaltismo en un cuadro en un síndrome de intestino irritable, por ejemplo. Entonces nos ayuda a regular esta funcionalidad visceral. Y en cuanto a la regulación neuroendocrina, nos permite hacer una regulación sistémica, ¿de acuerdo? Una regulación a nivel de las hormonas, a disminuir, por ejemplo, el eje del estrés, el eje del cortisol en estados de estrés crónico, de ansiedad, de depresión, en donde el cortisol suele estar aumentado a la vez que hay muchos neurotransmisores como la serotonina que suelen disminuir. Entonces, al ofrecernos una regulación neuroendocrina, nos permite poder apoyar a estos pacientes con este tipo de padecimientos. ¿Ok? Y en cuanto al tono muscular, también tenemos grandes virtudes en este campo porque la acupuntura también estimula receptores musculares y tendinosos, como los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi, que en conjunto regulan la tensión y el nivel de contracción muscular. ¿De acuerdo? Entonces, la acupuntura nos ofrece beneficios modulando al sistema nervioso, ¿vale? En cuanto a los circuitos del dolor, en cuanto a la modulación autonómica y en cuanto a la regulación neuroendocrina, ¿ok? En la modulación autonómica y neuroendocrina es a lo que llamamos la acupuntura en medicina interna. Bueno, yo le llamo enfocada en medicina interna, que nos ayuda a mejorar condiciones de enfermedades crónicas. ¿De acuerdo? Entonces es un estímulo mecánico periférico, en resumen, que genera respuestas neurofisiológicas centrales. ¿Ok? Bueno, en esta clase nos vamos a centrar principalmente en el tema de los receptores. ¿Qué sucede cuando introducimos una aguja en nuestra piel y efectuamos una microlesión y una manipulación de la aguja? Voy a presentar unos esquemitas ahorita para explicar estos procesos, ¿ok? Entonces vamos a hablar de mecanorreceptores y nociceptores, ¿ok? Cuando se inserta la aguja, se activan mecanorreceptores y nociceptores en piel, músculo y fascia, ¿de acuerdo? En esas zonas, en esos tejidos, es en donde encontramos este tipo de receptores periféricos, ¿ok? Y aquí inicia, justo cuando introduzco la aguja y excito a estos receptores periféricos, ahí es en donde inicia la respuesta analgésica y moduladora del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver. Les voy a presentar un esquemita que yo diseñé para explicar este proceso. Vamos a hablar de los receptores cutáneos activados por acupuntura, ¿de acuerdo? Aquí les estoy mostrando eh, 5 receptores, cinco, eh, 5 receptores que encontramos en diferentes niveles de la piel. Por ejemplo, vamos a explicar qué es un nociceptor, ¿de acuerdo? Ese es un tipo de terminal nerviosa a la cual le llamamos terminación nerviosa libre. Se le llama libre porque no tiene cápsula,
porque la terminal nerviosa está expuesta. Este tipo de terminal nerviosa libre es una terminación especializada en la percepción del dolor, ¿de acuerdo? Esta terminación libre se activa al momento de la punción, cuando el paciente detecta el piquetito, ¿de acuerdo? También se activa cuando mantenemos la aguja insertada y cada que manipulamos la aguja. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos generando con la aguja es una microlesión. Entonces estamos liberando sustancias proinflamatorias. ¿De acuerdo? Entonces, este nociceptor puede detectar presión al punto de generar dolor y también puede detectar sustancias químicas productos de la microlesión que estamos generando con la aguja, ¿de acuerdo? Entonces, esta terminación nerviosa libre, este nociceptor, es muy importante para los efectos analgésicos de la acupuntura, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros activamos el dolor, automáticamente a nivel del cerebro estamos activando la sustancia gris periacueductal productora de opioides. ¿De acuerdo? Entonces, si yo activo con acupuntura estas fibras nerviosas libres, lo que estoy generando es la activación de los circuitos analgésicos del cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otra terminal nerviosa. Un mecanorreceptor llamado receptor de Merkel. ¿De acuerdo? Este receptor de Merkel se encuentra básicamente en la base de la epidermis. También se le conocen como discos de Merkel. Esta terminación nerviosa también es libre porque no tiene cápsula, pero su terminal nerviosa entra en células epiteliales de la piel. Este tipo de receptor se activa cuando hacemos un tacto superficial. Nos permite incluso detectar estímulos tan sutiles como el contacto con los vellos, ¿sí? Nos permite detectar el aire. Es una terminal nerviosa muy, muy sensible, de manera que al momento en que yo introduzco la aguja, por supuesto que estamos activando el receptor de Merkel. Y esta terminal nerviosa no detecta dolor, lo que detecta es el tacto fino, el tacto superficial. ¿De acuerdo? Este es un segundo receptor activado por acupuntura. Tenemos un tercer receptor que es el corpúsculo de Ruffini. También es un mecanorreceptor. Este corpúsculo de Ruffini es una terminal nerviosa que sí está encapsulada. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver de qué están hechas las cápsulas. Pero este corpúsculo de Ruffini se encarga de detectar temperatura. Es uno de los mecanorreceptores que se pueden activar cuando aplicamos calor en la aguja. ¿De acuerdo? Otro mecanorreceptor es el corpúsculo de Meissner. Este corpúsculo o esta terminal nerviosa también es encapsulada y esta terminal nerviosa lo que percibe es la presión, ¿de acuerdo? Y transmite estímulos nerviosos al momento en que introducimos la aguja y la dejamos retenida dentro de la piel. Hay otra terminal nerviosa llamada corpúsculo de Pacini.
que es esta que tenemos en la parte más profunda de la piel. Este corpúsculo de Pacini también es un mecanorreceptor, pero de adaptación rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que es un receptor que detecta cuando se introduce la aguja y durante la retención de la aguja ya no transmite impulsos nerviosos, solamente transmite al momento de introducir la aguja. ¿Por qué? Porque esta terminal nerviosa, al momento en que introducimos la aguja, se deforma y como es un receptor elástico viscoso, al momento que introducimos la aguja y movemos su viscosidad, transmite ese impulso nervioso, pero este receptor rápidamente regresa a su estado basal. Entonces, es un receptor que si yo no manipulo la aguja, no se activa, ¿ok? También se va a activar cuando retire la aguja. Entonces, en este sentido, este es un receptor que sí necesita estimulación para poder estar transmitiendo la información al sistema nervioso central. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante este receptor? Porque la fibra nerviosa, hablamos del axón de esta terminal nerviosa, esta es la terminal o la fibra aferente. Esta fibra es A beta. ¿Qué significa? Que es una fibra que transmite estímulos mecánicos táctiles, no transmite dolor, transmite tacto, transmite estiramiento, transmite vibración y es una fibra de conducción rápida. A diferencia, por ejemplo, de la fibra nerviosa C, que viene de un nociceptor. Una fibra nerviosa de tipo C es una fibra sin mielina, de conducción lenta, mientras que las demás, que son mecanorreceptores, son fibras de tipo A, fibras que tienen mielina, por lo tanto son más rápidas. Así que el corpúsculo de Pacini transmite información hacia la médula espinal y cuando llega a la médula espinal activa el sistema o la teoría de la compuerta de Mel-Saki-Ward, que explica que cuando un estímulo táctil llega con más velocidad a la médula espinal, puede bloquear la entrada de las fibras C de dolor, de manera que disminuimos la percepción del dolor. Vamos a hacer un video posteriormente de cómo se realiza la teoría de la compuerta a nivel de la médula espinal, ¿de acuerdo? Esta clase es específica de receptores, ¿ok? Bien, entonces, el estímulo con acupuntura excita a nuestros receptores periféricos. Ahorita vamos a hablar solo de los cutáneos, porque también tenemos receptores en la fascia y también tenemos receptores en los músculos y tendones, ¿de acuerdo? Y también tienen una función o una fisiología propia, ¿de acuerdo? Entonces, solamente vamos a hablar ahorita de los de piel. Cuando se excitan estos receptores, eh, al momento de introducir la aguja, bueno, es importante mencionar que los receptores periféricos, hay tres formas de estimularlos o reaccionan ante tres tipos de estímulos diferentes. El primero es la deformación mecánica, es decir, si yo estiro la piel, estiro al tejido conjuntivo que rodea a estos receptores, se activan y lo que sucede es que se abren sus canales iónicos. Vamos a hablar de eso más adelante, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es entender que si yo meto una aguja de acupuntura en este corte histológico y deformo a los receptores mecánicamente o deformo la matriz extracelular, toda esta zona llena de fibras de colágeno,
que están ancladas a estos receptores, esa deformación mecánica los activa, los excita, ¿de acuerdo? Vamos a explicar más adelante cómo sucede eso. Otro tipo de estímulo que los puede activar es la presencia de sustancias químicas. Esto es el caso, por ejemplo, de las terminaciones nerviosas libres. Cuando generamos una microlesión, generamos una ruptura de tejido epitelial, de mastocitos, todas estas sustancias proinflamatorias activan a la terminación nerviosa libre. Esta se activa más a la presencia de sustancias químicas, mientras que estas se activan más al ejercer un estímulo mecánico directamente con la aguja y la manipulación. ¿De acuerdo? Y finalmente, los cambios de temperatura, en este caso la moxibustión. El calor aplicado en la membrana de estos receptores nerviosos puede modificar su permeabilidad, hablando de los de Ruffini, por ejemplo. Vamos a explicar qué es la permeabilidad en la siguiente diapositiva. Por lo tanto, ya que hemos entendido cómo se pueden excitar o ante qué estímulos se activan estos receptores cutáneos, vamos a explicar qué es lo que sucede a nivel del receptor cuando introducimos la aguja. Hay un proceso que se llama potencial de receptor, ¿de acuerdo? Un potencial de receptor básicamente es un cambio de voltaje a nivel de las terminales nerviosas, ¿sí? Cambia su potencial eléctrico en la membrana. ¿Esto cómo sucede? Cuando nosotros excitamos o activamos un receptor, lo que estamos haciendo es deformar su membrana celular. En su membrana están incrustados unos canales llamados canales iónicos, que cuando yo la deformo a esta membrana por la tracción mecánica de la aguja o por la trepidación o rotación o por la simple punción, lo que voy a hacer es deformar esta membrana celular y abrir esos canales iónicos, de manera que al abrirse entra con más facilidad el ion de sodio que tiene carga positiva. Eso lo que hace es que aumenta la positividad en el receptor o en la terminal nerviosa. Y cuando aumenta la positividad al punto del umbral, entonces se va a activar un potencial de acción, ¿de acuerdo? Un potencial de receptor entonces es un aumento de carga iónica o carga eléctrica a nivel de la terminal nerviosa, mientras que un potencial de acción es un aumento de carga eléctrica o de positividad a nivel del axón de la neurona, ¿de acuerdo? El potencial de receptor entonces es un aumento de carga aquí, mientras que el potencial de acción es un aumento de carga en la fibra nerviosa de este receptor, ¿de acuerdo? Ahora, estos potenciales de receptor, este aumento de carga, eh, puede llegar a alcanzar, el máximo es 100 milivoltios, ¿de acuerdo? Pero no siempre se alcanza ese voltaje. Se puede alcanzar solo si la intensidad del estímulo es sumamente alto, ¿de acuerdo? ¿Y qué estaríamos haciendo? Deformando más la membrana celular, abriendo muchísimos canales a sodio, entrando muchos iones de sodio y haciendo sumamente positivo la parte interna de nuestra terminal nerviosa.
Entonces, eso es lo que podría excitar hasta 100 milivoltios un receptor periférico, ¿de acuerdo? Así que el potencial del receptor o la excitación del receptor, la carga positiva en el receptor, es proporcional a la intensidad del estímulo que yo haga con mi aguja de acupuntura. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si yo introduzco una aguja y la manipulo, la roto o la trepido, lo que estoy haciendo es un estímulo mecánico más fuerte. Cuanto más fuerte es, más deformo las membranas celulares de nuestros receptores periféricos. Esto lo que hace es abrir más canales iónicos a sodio y hacer que el sodio se introduzca al interior del receptor y entonces cambie su polaridad haciéndose positivo, más positivo, y esto favorezca mayores potenciales de acción hacia el sistema nervioso central. Así que yo sí puedo graduar la intensidad de los potenciales de acción o la frecuencia de los potenciales de acción con cuanto más intensa es la estimulación con acupuntura. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen de esta primera lámina, la acupuntura estimula estos 5 tipos de receptores periféricos. Terminaciones libres que detectan dolor, por eso son nociceptores, y los receptores de Merkel, los de Ruffini, los de Meissner y los de Pacini, que son receptores mecánicos, ¿de acuerdo? Que van a detectar la manipulación de la aguja y la punción de la aguja, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí les quiero mostrar un receptor específico a manera de ejemplo para yo poderles explicar cómo funcionan todos los demás receptores. ¿De acuerdo? Este es un corpúsculo de Pacini. Uh-huh. En esta imagen se ve muy bonito, muy bien, porque se ve claramente el corpúsculo o la cápsula de este receptor nervioso. Aquí adentro tenemos la terminal nerviosa solita. También tenemos aquí la terminal nerviosa, pero mielinizada, ¿ok? Aquí todavía tiene mielina y aquí adentro pierde la mielina, ¿de acuerdo? Aquí es una terminal nerviosa libre, si ustedes quieren, ¿no? Pero de aquí hacia, hacia acá abajo tenemos mielina, ¿ok? Bueno, vamos a explicar cómo funciona este receptor y cómo reacciona con la acupuntura. Miren, este corpúsculo de Pacini, primeramente es importante explicar que es viscoelástico, ¿ok? Quiere decir que esto tiene una consistencia gelatinosa, ¿ok? Está lleno de líquido, de plasma o líquido extracelular, ¿de acuerdo? Y están hechas estas láminas de tejido conjuntivo. Entonces eso le da una viscosidad muy curiosa a este receptor. Estas características que vamos a hablar del corpúsculo de Pacini son muy similares al resto de receptores corpusculados, ¿de acuerdo? Bien, este receptor es de rápida adaptación, ¿ok? ¿Qué quiere decir que es de rápida adaptación? Quiere decir que responde o se activa únicamente al inicio y al final del estímulo mecánico. Quiere decir que se activa cuando introduzco la aguja y cuando saco la aguja. Pero durante el tiempo que la aguja está dentro de la piel o del tejido conjuntivo, porque ahí también hay corpúsculos de Pacini, no se está activando, ¿de acuerdo? Eh,
De manera que para yo mantenerlo activo, necesito estar manipulando la aguja de acupuntura para que eso represente una estimulación constante que pueda ser capaz de estarlo excitando con constancia. Porque si yo no manipulo la aguja, este mecanorreceptor regresa a su estado basal. ¿De acuerdo? Entonces es un estímulo, es un receptor que detecta la introducción de la aguja al sacar la aguja y cada rotación o trepidación que yo hago con la aguja de acupuntura. ¿De acuerdo? Ahora, este tipo de receptor responde a presión y estiramiento. Presión me refiero a que directamente la aguja ejerza presión sobre la cápsula, sobre el corpúsculo, deformando esta membrana o estas membranas, estas láminas. ¿De acuerdo? Y estiramiento me refiero a que toda la matriz extracelular, todo el tejido conjuntivo de colágeno, de fibras reticulares, de elastina, que están en la periferia de estos receptores, finalmente están ancladas al receptor por unos receptores, unas integrinas que fusionan al receptor con las fibras de colágeno que hay en las zonas adyacentes. Entonces, si yo meto una aguja de acupuntura y contacto directamente con este receptor, se va a deformar y eso lo va a excitar. Pero si no lo llegara a estimular directamente, pero deformo la matriz extracelular, también lo excito y lo activo porque está unido a estas fibras de la matriz extracelular. ¿De acuerdo? Entonces, eh, este tipo de receptor se encuentra a nivel de la dermis, de la hipodermis y del tejido conjuntivo o de la fascia, ¿de acuerdo? Es decir, que está presente prácticamente en toda la superficie de nuestro cuerpo, ¿ok? Ahora, cuando yo introduzco la aguja y contacto directamente con este receptor y lo deformo o deformo la matriz extracelular activándolo, lo que estamos haciendo es deformarlo, ¿sí? Mover estas láminas que tenemos aquí y como son viscosas y elásticas, lo que va a suceder es que vamos a transmitir una vibración que va a llegar hasta aquí, hasta la terminal nerviosa, ¿ok? Incluso esta terminal nerviosa también se va a deformar. Y cuando eso sucede, lo que está pasando es que ya estoy deformando la membrana. Cuando hablo de la membrana del receptor, me refiero a la membrana de la terminal nerviosa, ¿eh? No me refiero a la membrana del corpúsculo, sino a la membrana de la fibra nerviosa. Entonces, esta vibración que llega, lo que hace es deformar esta membrana y como esta membrana tiene muchos receptores iónicos que voy a mostrar ahorita, los abre y eso permite un acceso de iones de sodio al interior de la fibra nerviosa. ¿Ok? Entonces, como este es de adaptación rápida, quiere decir que una vez que lo deformo, rápidamente recupera su forma otra vez y la terminal nerviosa también. Cuando recupera su forma, deja de transmitir. Pero también es importante mencionar que los demás receptores, como por ejemplo las terminales nerviosas libres, hay receptores que nunca se terminan de adaptar. Este sí se adapta instantáneamente, pero hay receptores que nunca se terminan de adaptar. Los mecanorreceptores que más tardan en adaptarse suelen ser hasta 2 días y pueden seguir transmitiendo o enviando información de que hay algo que está ahí colocado, en este caso la aguja de acupuntura, ¿verdad? Y hay receptores que nunca se adaptan, como las libres. Siempre va a haber dolor, siempre y cuando esté la aguja colocada. Siempre va a estar transmitiendo, ¿de acuerdo?
Sí puede llegar un punto en que se fatiguen estos receptores y envíen menos impulsos nerviosos, pero los receptores, muchos de ellos, nunca se terminan de adaptar, aunque envían potenciales de acción más lentos, pero siguen enviando, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto este receptor recupera su forma, ya deja de excitarse. A eso le llamamos un receptor de adaptación rápida, ¿de acuerdo? Y los receptores de adaptación lenta son los que todo el tiempo van a estar enviando información al sistema nervioso mientras la aguja esté retenida en el tejido, como por ejemplo los corpúsculos de Meissner, por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres, todo el tiempo van a estar enviando información, aunque no manipule la aguja, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí coloqué eh, unas, unos canales, ¿sí? Estos son les llamamos integrinas, ¿sí? Estas antenitas que vemos en este receptor son integrinas porque, bueno, integran al receptor con las fibras de colágeno de la matriz extracelular, ¿de acuerdo? Y las integrinas tienen eh, otro elemento llamado fibronectina que funciona como un pegamento, lo que une a la integrina con la fibra de colágeno. De manera que si yo introduzco aquí una aguja y roto y enrollo las fibras de colágeno en la aguja, lo que estoy haciendo es deformar también al receptor, sobre todo a la cápsula. ¿Sale? Porque estoy haciendo una tracción mecánica en este receptor. Entonces, esa vibración, esa deformación va a viajar, ¿de acuerdo? Hasta la fibra nerviosa no mielínica de este segmento, del núcleo del receptor. A esta terminación nerviosa que está encapsulada, también se le puede llamar neurita terminal, ¿de acuerdo? A esta zona. Y entonces, cuando esta vibración y deformación llega aquí a la neurita, lo que sucede es que se empieza a hacer positiva, se empieza a hacer más positivo el voltaje dentro de esta neurita o de esta terminal nerviosa. Finalmente, ¿qué sucede? Que cuando se empieza a hacer más positivo ese voltaje, llegamos a un punto en el que aquí, en el nodo de Rambier, que es la zona en donde comienza, antes de comenzar la zona mielinizada de la fibra nerviosa, se dispara un potencial de acción, ¿de acuerdo? Es decir, un impulso nervioso porque aquí se detectó que hubo un cambio de voltaje, ¿de acuerdo? Ahora, circulitos, manchitas que vemos aquí, son células de Schwann, son los núcleos de las células de Schwann, ¿de acuerdo? Que conforman parte del corpúsculo. Estas se les llaman laminillas, que son citoplasma de la célula de Schwann, y este es el líquido interlaminar, ¿sale? Entonces, esto es lo que le da esa consistencia viscosa, elástica a este corpúsculo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí voy a presentarles eh, al canal iónico. Esto está aquí, en la terminal nerviosa, ¿ok? En la neurita, aquí. Haciendo un mega zoom, nos vamos a dar cuenta de que en esa terminal nerviosa está llena de este tipo de canales, ¿ok? Esta sería la membrana. Este es el interior de la terminal nerviosa y esto es el exterior de la terminal nerviosa, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense muy bien. La terminal nerviosa en estado de reposo
tiene más o menos unos 60 milivoltios a menos 70 milivoltios. Entre menos 60 y menos 70 milivoltios es el promedio, ¿de acuerdo? De una terminal nerviosa en reposo, es decir, sin que esté siendo estimulada, ¿ok? Por lo tanto, el interior de una terminal nerviosa es de polaridad o de carga negativa, ¿ok? Bien, estos canales iónicos se llaman, bueno, hay dos muy conocidos. Yo diseñé un canal piezo, así se llaman. Son canales iónicos mecanosensibles que se abren cuando detectan un movimiento, ¿ok? Ahora, aquí yo diseñé un canal iónico en reposo. Pero aquí tenemos un canal iónico activo, es decir, cuando la aguja de acupuntura ya ejerció un estímulo mecánico, ya deformó la membrana celular de la terminal nerviosa, entonces lo que va a suceder es que se va a abrir este canal iónico, ¿ok? Wow. Como aquí afuera tenemos sodio, el líquido extracelular está lleno de iones de sodio con carga positiva. Al abrirse, lo que va a suceder es que los iones de sodio van a entrar al interior de la fibra nerviosa a nivel del receptor. Entonces, ¿qué sucede? Que el interior de la fibra nerviosa o del receptor se empieza a hacer positivo, ¿ok? Se empieza a cargar y obviamente si lo teníamos en reposo en menos 60 milivoltios o menos 70 milivoltios, al entrar iones de sodio positivo se empieza a perder la carga negativa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando entra el sodio, a nivel del receptor ya no tenemos menos 60 a menos 70, sino comenzamos a tener menos 50 milivoltios. Estamos perdiendo negatividad, ¿ok? Cuando llegamos a menos 50 milivoltios, se alcanza el famoso umbral. Quiere decir, el umbral es la carga que va a activar un potencial de acción. ¿Ok? A menos 50 milivoltios se van a abrir más canales iónicos, ¿sí? Pero ahora se llaman canales iónicos no mecanosensibles, sino dependientes de voltaje, ¿ok? Quiere decir que estos canales a sodio, cuando detectan que ya hay menos 50 milivoltios, que ya está más positivo o menos negativo el interior de la célula, se van a abrir porque detectaron un cambio en la carga eléctrica. Entonces, esa apertura de canales de sodio que dependen del cambio de voltaje, se van a abrir exponencialmente y van a empezar a entrar una cascada de sodio al interior de la terminal nerviosa y eso es lo que, ¡fum!, va a disparar un potencial de acción. ¿Ok? El potencial de acción se dispara en cascada cuando llegamos al pico de más 30 milivoltios. Es decir, que aquí ya estamos en una carga positiva. Cuando estábamos en reposo, estábamos en una carga negativa. ¿Ok? Entonces, la acupuntura, la introducción de la aguja de acupuntura a nivel de los receptores periféricos genera un cambio de voltaje en nuestras terminales nerviosas. Genera apertura de canales iónicos a sodio. El sodio entra y hace positivo el interior del receptor. Y eso, cuando llega a más 30 milivoltios, se dispara un potencial de acción. Un potencial de acción sería la transmisión del impulso nervioso hacia la médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces, esto que estamos viendo aquí
esta deformación de la membrana celular viene desde acá, ¿sale? Al deformar estas láminas, este corpúsculo, esta vibración, llega hasta acá y aquí es en donde se abren todos los canales iónicos, ¿de acuerdo? Incluso haciendo el grasp de la aguja, enrollando la aguja en el colágeno de la matriz extracelular y haciendo una retención de aguja, ya estamos generando esa deformación y ya estamos activando y aperturando los canales iónicos a sodios mecanosensibles. Así que, finalmente, cuando llegamos aquí, a esta zona del nodo de Rambier, en donde ya tenemos un cambio de voltaje importante, aquí es cuando comienza el potencial de acción con más 30 milivoltios. Y esto se sigue hasta llegar al cerebro, ¿sale? Bueno, hay diferentes sinapsis, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso, pero la idea es que esta primera neurona, que es una neurona aferente de primer orden, va a hacer sinapsis con una segunda a nivel de la médula y esa va a subir y en el cerebro con una tercera y ahí se va a expandir la estimulación, ¿de acuerdo? Entonces yo tomé como ejemplo este corpúsculo de Pacini para explicar cómo es que la acupuntura activa receptores periféricos, ¿de acuerdo? Cómo la acupuntura tiene una base neurofisiológica, cómo también genera un cambio de negatividad a positividad dentro de una fibra o de una terminal nerviosa, ¿de acuerdo? Y la finalidad de esto, pues es entender que la acupuntura no solamente se debe de ver desde una perspectiva eh, filosófica, ¿no? Como es su origen, como la transmisión del chi en los canales, sino ellos se referían a estos impulsos nerviosos que en esos tiempos pues no había ni nociones, ¿verdad? De que esto funcionaba a base de corrientes o cambios de potencial iónico, ¿ok? Muy bien, vamos a abrir ahora sí el tiempo de preguntas, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? Voy a salir de la pantalla completa. Ok, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda cuanto a lo que se expuso? ¿No? Perfecto, perfectísimo, muy bien. ¿Qué podemos sacar de esto clínicamente? Bueno, ya entendimos cómo vamos a enviar estímulos, ¿verdad? Eh, al sistema nervioso central. Es importante mencionar que el simple hecho de yo introducir la aguja, yo ya activé a mis 5 receptores, ¿vale? Si yo dejo la aguja retenida sin ningún tipo de estimulación, van a estar activos por lo menos 4 receptores, ¿vale? El de Merkel, el de Meissner, la Libre y el Ruffini, ¿sale? Si aplicamos un poquito de temperatura, más aún, ¿ok? Pero no el de Pacini. El de Pacini, ¿por qué es importante? Sí, Gaby, adelante. Ok, bueno, a ver, te escucho ahí. Sí, adelante. Para estimular entonces los corpúsculos de Pacini, no es necesario introducir a profundidad la aguja, ya desde un principio se pueden estimular de forma superficial, por lo que entendí. ¿Es correcto? Buena pregunta. Sí, bueno, los de Pacini se encuentran en la parte de la dermis, ajá, Ujú. y se encuentran a nivel de la fascia. Y fascia hay incluso a nivel de los músculos y de los ligamentos y de los tendones. Entonces, sí hay una mayor concentración de estas terminales nerviosas cuanto más profunda es la aguja. Cuanto más tejido facial agarres, más corpúsculos de Pacini vas a activar.
¿De acuerdo? Gracias. Entonces, bien, sí es importante, muy importante la profundidad de la aguja, porque cuanto más planos histológicos traspasamos y estimulamos, mayor cantidad de receptores y mayor potencial de receptor. Recordemos que el potencial de receptor es proporcional al número o más bien a la intensidad del estímulo con acupuntura. Si yo hago una punción profunda, hago una deformación de los receptores y de la matriz más fuerte. Y al deformar más, en mayor magnitud, más abro canales iónicos a sodio, mecanosensibles. Por lo tanto, más potencial de receptor y más intensidad de estímulo. Entonces el cerebro interpreta más fuerte la estimulación, por lo tanto, más fuerte la respuesta. Esto es bien importante porque esto nos daría noción de diversas técnicas de acupuntura que, que existen, ¿sí? Por ejemplo, hay una técnica que es la acupuntura japonesa que aplica estímulos muy superficiales, una puntura muy cutánea. Al final, sí se están activando los 5 receptores, pero la acupuntura china, que es más profunda, estaría activando muchísimos más receptores, ¿ok? De manera que, desde mi perspectiva, el cerebro y nuestro sistema nervioso central nos va a dar respuestas más fuertes cuanto más profunda es la punción periférica, ¿de acuerdo? Por otro lado, eh, hay, por ejemplo, técnicas de manipulación de la aguja. Ujú. Por ejemplo, la rotación o la trepidación. Ujú. La rotación enrolla las fibras de colágeno en la aguja, de manera que hacemos una tracción mecánica sobre estos receptores. Y la trepidación, que es la vibración, genera más microlesión de los tejidos, de manera que a más microlesión, más producción de sustancias proinflamatorias. Este tipo de estimulación activaría con mayor intensidad a los nociceptores, a las terminales nerviosas libres. Y estas son vitales en los mecanismos de analgesia de la acupuntura. Es decir, vamos a lograr más analgesia cuanto más activación de nociceptores logremos hacer con la acupuntura. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de estimulación, esto es importante. Una acupuntura tan indolora no va a ser tan analgésica, ¿ok? Tampoco se trata de generar demasiado dolor, no, pero sí hacer una manipulación, ya sea trepidación o rotación, suficiente para activar nociceptores, para activar o hacer microlesión y activar fibras de tipo C, ¿sí? Receptores libres a dolor, de manera que eso va a activar con mucha más potencia a los circuitos de analgesia del cuerpo, ¿ok? Muy bien. Em, ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ok, muy bien, Gaby. Perfecto. Oiga, profesor, Sí, claro. por ejemplo, un estímulo con el electroestimulador, ¿a cuántos milivolts llegas? Porque ahí es mucho más rápida. Bueno, hay mucho más analgesia. Me imagino que hay Ujú. Buena más pregunta, buena pregunta. Mira.
La acupuntura activa, hablando de receptores, ¿eh? Hablando de receptores, activa a los 5 receptores, ¿ok? Pero cuando hablamos de electroestimulación, ya estamos más bien hablando del tipo de fibras aferentes o de axones que vamos a activar. En este caso, la acupuntura y la electroacupuntura activan más fibras de tipo A beta y C, ¿ok? Em, ¿Por qué? Porque son las fibras aferentes que transmiten dolor agudo y dolor crónico. Por lo tanto, tanto la electroestimulación como la acupuntura manual activan ambas fibras y estas fibras activan los mecanismos de analgesia del cuerpo. ¿Ok? Eh, en cuanto a los hercios, básicamente, mira, la acupuntura manual, pues básicamente por ser dolorosa, generar un poquito de nocicepción, pues va a activar a las dos fibras, tanto la C como la A delta. Y en cuanto a la electroestimulación, ya sea 2 hercios, ya sea 100 hercios, al final va a activar a las mismas fibras aferentes. Lo que sí se ha documentado es que hay efectos específicos a determinados hercios. A 2 hercios, por ejemplo, se libera cierto tipo de opioide y a 100 hercios otro tipo de opioides, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es a nivel de las fibras aferentes. Hablando de receptores específicamente, eh, la acupuntura manual es suficiente para activar a estos 5 receptores periféricos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, Bueno, gracias. sí, muy bien, Clau. Perfecto. Bueno, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes en esta clase. Es para darle más sentido a lo que hacemos, comprender más por qué es importante cierto tipo de estimulaciones. Y miren, no quisiera terminar esta clase sin mencionar también una técnica muy interesante, que es la acupuntura del maestro Tung. En la acupuntura del maestro Tung hay un sistema de estimulación, pudiéramos llamarlo, que consiste en insertar Dao más. ¿Sí? Dao Ma es un conjunto de agujas, son 3 agujas en una misma zona. Por ejemplo, a manera de ejemplo, podemos poner el punto 4 de intestino grueso Hegu. Aquí tenemos la oportunidad en acupuntura clásica de poner una sola aguja, pero si aplicamos un Dao-Ma, tendríamos que poner 3 agujas. En la acupuntura de Tung es muy común usar Dao-Mas. ¿Cuál es la intención? Fíjense que en la acupuntura del maestro Tung no se utiliza electroestimulación, se utiliza pura acupuntura manual. Ujú. Y la idea de esto es porque de alguna manera el maestro Tung lo que, lo que quería hacer era lograr los mayores efectos terapéuticos posibles en el menor tiempo posible. Y para eso él desarrolló los daumas, que significa hacer estímulos fuertes. No es lo mismo poner en Hegu una aguja a poner 3. Entonces, la idea es neurofisiológicamente generar un estímulo tan fuerte que genere un potencial de receptor muy fuerte, una entrada de iones de sodio a los receptores periféricos en cantidades abismales y de esa manera activar potenciales de acción, es decir, enviar información al cerebro de una intensidad muy alta. Ese es el sentido de aplicar Dao más o de aplicar varias agujas. Lo mismo, por ejemplo, en la acupuntura de mejillas, ¿no? Que a veces hay puntos que se pueden reforzar. Se puede aplicar, por ejemplo, en un punto hombro 2, 3 agujas. ¿Cuál es la intención? Generar un estímulo más fuerte, una excitación de receptores más fuerte, un potencial de receptor más fuerte, una entrada de iones de sodio a las fibras nerviosas en mayor cantidad
y generar una despolarización más fuerte, más potenciales de acción al sistema nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, vean qué importante es comprender esto, porque ahora esto nos lleva a entender que en acupuntura hay que estimular bien a estos receptores con manipulación de aguja, con una ligera trepidación, irlos a manipular cada tantos minutos para que los receptores de rápida adaptación se vuelvan a estimular y vuelvan a darnos respuestas, ¿sí? Eh, Toda esta es la utilidad, ¿no? De entender eh, por qué es importante estar estimulando, ¿no? Y por qué es importante aplicar una serie de agujas de refuerzos en determinados puntos que nosotros consideramos vitales en el tratamiento, ¿ok? Entonces, al final, cuanto más fuerte es la estimulación, más fuerte es la transmisión de estímulos nerviosos y más fuerte va a ser la respuesta que nos va a dar nuestro sistema nervioso central y autónomo. ¿Ok? Bueno, pues me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Espero que les haya gustado. Gracias, Gaby. Me alegra que hayan disfrutado esta breve clase. Eh, Bueno, yo les mando un mensajito para comunicarles cuándo es la próxima clase y en esa vamos a hablar de fibras aferentes. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de las fibras A alfa, A beta, A delta y C para entender cuáles son las diferencias y cómo transmiten. ¿De acuerdo? Posteriormente vamos a hablar sobre el procesamiento a nivel de la médula espinal. Vamos a hablar de vías ascendentes. Vamos a hablar de núcleos en el cerebro que procesan los estímulos y vías descendentes de respuesta. Vamos a hacer todo esto una secuencia de acupuntura neurofisiológica para entender más a fondo qué es lo que estamos haciendo con esta maravillosa técnica. ¿De acuerdo? Bueno, De pues acuerdo. muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un placer. Y yo les aviso en cuanto este video esté ya en YouTube. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, que pasen bonita noche, Igualmente. que Bye descansen. bye. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.